Buen día, estimados oyentes. Quiero comentarles que el día de hoy hablaremos sobre el chivo expiatorio de René Girard. Pues para iniciar, nuestro grupo está conformado por Carlos Rincón, Juan Pablo Barbosa y Santiago Caica. Bien, entonces para dar inicio, lo que van a poder observar y escuchar en nuestra presentación, entonces pues inicia con una introducción, luego la raíz de la crisis, la unanimidad violenta, la ilusión persecutoria y para terminar los evangelios y la víctima inocente. Esta representa una obra fundamental y sintética en la carrera de René Girard, consolidando su teoría sobre los orígenes de la cultura humana. El libro no solo retoma sus tesis previas, el deseo mimético y el mecanismo sacrificial, sino que las aplica directamente al análisis de textos mitológicos, históricos y crucialmente bíblicos. La obra parte de una premisa audaz: la violencia es el corazón oculto y fundacional de la cultura. Las instituciones humanas, desde el derecho hasta el ritual, nacen de un intento inconsciente de controlar la violencia inherente a las relaciones humanas. El mecanismo del chivo expiatorio es la clave para entender este proceso. Para Girard, el motor de la crisis social no es la simple escasez o la lucha por recursos, sino el deseo mimético o deseo de imitación. El deseo triangular. El deseo triangular es el sujeto, mediador, modelo y objeto. El sujeto desea un objeto porque su modelo lo desea. El sujeto no desea el objeto por su valor intrínseco, sino porque el objeto le parece digno de desear al pertenecer al modelo. Lo que el sujeto realmente imita es el deseo del mediador, creyendo que al poseer el objeto adquirirá la plenitud o el ser del modelo. De modelo a rival, el origen de la violencia. La relación mimética se complica inmediatamente porque el modelo, al ser la persona a la que se intenta emular, se convierte en un obstáculo para obtener el objeto. Entonces, existen dos cosas. Medición externa. Con medición externa me refiero a: el mediador es una figura distante, un héroe, una celebridad, una figura literaria. La rivalidad es posible, pero no inmediata, ya que el mediador y el sujeto pues no pertenecen a los mismos mundos y son mundos diferentes. En la mediación interna es la fuente pues de la crisis como tal, ya que el mediador es una figura cercana, un amigo, un hermano, un colega, un conocido. El mediador y el sujeto están en el mismo mundo y compiten por los mismos objetivos u objetos en este caso. En este punto, el deseo por el objeto pasa a un segundo plano y la verdadera tensión se establece entre el sujeto y el mediador. El mediador se convierte en rival y la meta ya no es poseer el objeto, sino destruir al rival, que impide el acceso al objeto y por extensión al ser que el sujeto sienta envidia. Esto continúa con la escalada, que es el contagio mimético. Cuando la mimesis se convierte en una mimesis de antagonismo, se produce un contagio mimético que define la crisis social. El conflicto entre el sujeto y el rival es imitado por los demás o por otros. La violencia y la hostilidad se propagan ya que todos están imitando la rivalidad de todos. La rivalidad se vuelve indiferenciada, perdiendo el foco en el objeto inicial. La sociedad cae en una espiral de violencia recíproca, donde las diferencias entre los individuos desaparecen, amenazando con la disolución de la comunidad. Con lo que continúa pues llevando a una crisis, la crisis de la diferencia. A medida que la rivalidad se propaga por la sociedad, los individuos se imitan unos a otros, no solo en sus deseos, sino en su antagonismo. Esto lleva a una crisis sacrificial o crisis de indiferenciación, donde todas las jerarquías sociales, reglas y roles se disuelven. La sociedad cae en un estado de guerra de todos contra todos, donde la violencia ya no tiene un objetivo claro y amenaza con la aniquilación o la muerte total de todos sus individuos. Esto permite que haya una relación con la crisis sacrificial y todo esto es la conexión con el chivo expiatorio, ya que el mecanismo del chivo expiatorio es el único escape que la sociedad encuentra para detener esta escalada de violencia generada por el deseo mimético, y al unirse y dirigir su violencia contra una víctima única o una sola víctima, la multitud sustituye la violencia caótica y recíproca, la crisis del deseo, por la violencia ordenada y unánime, lo que lleva a un sacrificio.
y es centrada hacia una sola persona o hacia un grupo de personas que tienen diferentes rasgos y ya lo iremos hablando más adelante. La unanimidad violenta, la crisis de indiferenciación. Antes de que surja la unanimidad violenta, la sociedad está sumida en la crisis sacrificial o crisis de indiferenciación. Esta crisis, causada por la propagación del deseo mimético, se caracteriza por uno, violencia recíproca, que vendría siendo que todos imitan la hostilidad del otro, generando una guerra de todos contra todos. Y 2, caos total, que vendría siendo que las diferencias sociales, las reglas y las jerarquías colapsan. Por ende, la sociedad está al borde de la autodestrucción. Ahora bien, el tema de la concentración del contagio tiene que ver con la unanimidad violenta, ya que en este momento la unanimidad violenta, de manera espontánea e inconsciente, el contagio de la violencia generalizada se invierte. En lugar de que la violencia siga siendo recíproca, se produce un cambio brusco donde toda la furia, el miedo y la hostilidad colectiva se concentran en un solo individuo o grupo, como lo es el chivo expiatorio. Esta víctima es seleccionada a menudo por signos que la hacen marginal o visible, como pertenecer a un grupo minoritario, tener alguna deformidad o ser extranjero. Su muerte o expulsión logra detener el ciclo de la violencia recíproca. El fin de la crisis. Esta convergencia es el acto más eficaz y violento, pero paradójicamente el más pacificador de la comunidad, ya que primero hay un restablecimiento de la paz. Al unir toda la violencia en un solo punto, la turba recupera su sentido de propósito común. La víctima funciona como un pararrayos que descarga la tensión mimética. Y también la cohesión social, ya que al actuar juntos contra un enemigo común, la multitud disuelve sus propias diferencias y rivalidades internas. Por ende, la unanimidad violenta restablece la cohesión social. Por último, por parte de la ilusión y lo sagrado, una vez que la víctima es sacrificada o expulsada, la paz regresa. La comunidad olvida que la víctima fue elegida por azar para detener la violencia. En cambio, cree en la ilusión persecutoria. La víctima era la verdadera culpable del caos y su muerte ha traído la salvación. La unanimidad violenta, por lo tanto, es el acto que da origen a lo sagrado y al mito. La víctima al detener la violencia se convierte en un ser ambivalente, que vendría siendo el monstruo que causó el mal y el dios que trajo la paz. El mito se encargará de relatar este evento ocultando la inocencia de la víctima y la arbitrariedad del proceso. Bien, ahora hay que tener en cuenta que el elemento más importante de este mecanismo es la ilusión persecutoria, ya que la sociedad necesita creer que la víctima es realmente culpable de la crisis. Ahora bien, hablaré sobre el engaño necesario, ya que Girard explica que el chivo expiatorio supone siempre la ilusión persecutoria. Sin esta creencia, la violencia contra la víctima no podría pacificar a la sociedad. Si los verdugos dudaran de la culpabilidad, su acto sería simplemente un asesinato arbitrario, lo que podría generar más violencia y venganza en lugar de paz. Ahora, por parte de la función de cohesión, la ilusión cumple una doble función crítica en el momento de la unanimidad violenta, que vendría siendo número uno, la canalización de la violencia, ya que permite a todos los miembros de la comunidad dirigir su hostilidad hacia un punto fijo. El odio mutuo se sustituye por el odio compartido. Y dos, la restauración del orden. Al creer que han eliminado la causa del mal, que vendría siendo la víctima, los perseguidores sienten que han salvado milagrosamente a la comunidad. Esta creencia es el modo en que las sociedades encuentran su cohesión después de los periodos de la crisis causados por el deseo mimético. Ahora, sin embargo, quiero tocar el tema de los síntomas del perseguidor, ya que Girard identifica una serie de estereotipos persecutorios que se repiten en mitos y documentos históricos, como los juicios de brujería o lo de los libelos contra los judíos. Entonces, el primero vendría siendo el signo de la calamidad, ya que la presencia de un desastre, como lo es la peste, la sequía, la guerra, etcétera, que requiere una explicación inmediata. 2. Los crímenes inexplicables.
que vendría siendo que la víctima es acusada de actos que, por su naturaleza, parecen imposibles o antinaturales, como lo es la brujería, el envenenamiento de pozos, actos sexuales ilícitos que rompen tabúes. Y por último, la marca de la víctima, ya que esto vendría siendo que se destacan los rasgos de la víctima que la hacen diferente o marginal. La diferencia, como lo es la etnia, la enfermedad, la cojera, la extranjería, se interpreta como el signo de su culpabilidad. Bien, entonces esta ilusión se manifiesta de forma idéntica en mitos antiguos y eventos históricos reales. Entonces, pues inicialmente en el mito eh, tenemos obviamente la barca de la víctima, ¿sí? En donde se destacan los rasgos que la hacen marginal o distinta, como la cojera de Edipo o la pertenencia étnica, ¿sí? La ilusión es tan poderosa que la víctima misma llega a estar, digamos que de acuerdo con sus verdugos, ¿sí? En donde Edipo como tal acepta la expulsión de Tebas y su culpabilidad en la epidemia. En el mito, al contar la historia desde la perspectiva de la ilusión, legitima el sacrificio como un acto de justicia. Como tal en la historia, entonces estamos haciendo referencia en este caso en la peste del siglo XIV, en donde Girard se refiere a la aparición de la peste negra, en donde pues la gente aterrada e incapaz de comprender esta enfermedad se convenció que los judíos habían empuñado los ríos. Entonces esta creencia, aunque es irracional, movilizó a la sociedad a unirse contra los judíos, cuyo castigo era la matanza y la expulsión. Y fue pues digamos en este caso, interpretado como la purga que trajo el alivio. Ahora continuamos como tal con el desenmascaramiento. Entonces pues en este caso los evangelios y la víctima inocente. Entonces en el mito el sacrificio funciona porque la víctima es percibida como responsable del mal. En los evangelios se revela que la víctima es completamente inocente y que la violencia es el acto malvado de la comunidad en contra del justo. Entonces inicialmente pues tenemos la inversión del mecanismo. Entonces el relato de la pasión de Cristo contiene todos los estereotipos persecutorios que Girard identificó en los mitos y los documentos históricos, en donde pues hay una crisis social que pues el temor a una revuelta y la tensión de Roma, en donde pues también se encuentran crímenes acusados como la blasfemia y la sedición. Entonces digamos que acá hay una humanidad violenta de la multitud que pide la crucifixión. Sin embargo, el relato evangélico proporciona activamente testigos de la inocencia de la víctima, en donde pues el primero es Pilato, que intenta pues liberar a Jesús y se lava sus manos, reconociendo públicamente que no encuentra ningún delito de hecho. Luego Judas se arrepiente y devuelve el dinero, afirmando que ha entregado a sangre al inocente. Y en el centurión, tras la muerte de Jesús, se declara verdaderamente que este hombre era hijo de Dios o que puede ser el inocente. El propio Jesús, a lo largo del proceso, rechaza la ilusión persecutoria y se niega a entrar al ciclo de la venganza y la violencia. Esta proclamación de inocencia de la víctima es lo que destruye el fundamento del mecanismo. El chivo expiatorio se transforma en el Cordero de Dios, es decir, la víctima inocente que revela la injusticia del sacrificio. Para finalizar, entonces hablaremos de la consecuencia, ¿sí? Como tal, el fin de la eficacia sacrificial. Según Girard, la revelación evangélica tiene un impacto irreversible en la historia humana, en donde pues tenemos dos puntos. El primero es la desacralización. Al exponer la injusticia del sacrificio fundacional, los evangelios como tal socavan la base de la religión y la cultura que se construye sobre la violencia oculta. El sacrificio ya no puede ser visto como un acto sagrado y es necesario para mantener la paz. Para finalizar, los perseguidores avergonzados, a partir de este momento, entonces nacen obviamente los perseguidores modernos, ya sean sus sistemas ideológicos, políticos o tiranos, en donde estos se ven obligados a racionalizar y justificar su violencia con complejos argumentos, porque ya no pueden recurrir a la fe ciega en la culpabilidad de la víctima. Entonces llegan a mentir para encubrir el hecho de que su víctima es, en realidad, inocente. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por la presentación vista y escuchada. Espero que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad. Muchas gracias.